Que se haga la luz. ¡Ah, mis ojos! La comedia. ¿Qué es la comedia? Es el género con el propósito de hacerte reír, sacar los jajajas, pues. Allá por el siglo IV a.C., el antiguo filósofo Aristóteles decía: La comedia representa a los hombres peor de lo que son, lo cual les posibilita a los espectadores burlarse de ellos, incluso siendo figuras en el poder en la vida real. Esto dejando claro que la comedia es uno de los géneros más antiguos conocidos por el hombre, como lo podemos ver siendo que ese viejo seguía hablando de ella en ese entonces. Junto claro, su hermana malvada, la tragedia, pero no hablamos de ella, hablamos de la comedia, la que nos ha hecho reír desde tiempos memorables, jajaja. Lo cual continúa a inicios del cine, pues uno de los primeros films grabados fue uno de comedia, siendo El Regador Regado en 1896, una película francesa de los hermanos Lumière, quien a su vez fueron los primeros en usar el humor slapstick, que consiste en utilizar la torpeza de los actores, los golpes físicos y la caricaturización de personajes con poder, como la gente con dinero o los policías, para divertir al espectador. Un gran ejemplo de esto sería cualquiera de las películas de Charlie Chaplin. Así como las primeras caricaturas de la época, como serían las Silly Symphonies de Disney. Este se quedaría como el único humor en el cine entre los últimos años del siglo XIX y los principios del siglo XX, hasta 1927, cuando llegó el sonido a las películas. Esto a su vez trajo un subgénero al cine de comedia. La música, las rimas, los movimientos graciosos, ahora con ritmo crearon lo que conoceríamos como el cine musical. Un ejemplo sería la película El Mago de Oz, dirigida por Victor Fleming. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're off to see the wizard. Este género no fue el único que surgió a partir de la agregación del sonido. Al igual surgirían muchos otros tipos de comedia, como el screwball, que consiste en juegos de palabras sin sonidos chistosos. Escoja una carta. ¿Una carta? ¿Y qué hago con una carta? Se la puede quedar, aún me quedan 51. Bueno, ¿qué decía? Y la sitcom, que son situaciones regulares traídas a la exageración. ¡Calmados! ¿Cuál es el procedimiento? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Oye! ¡Cálmense! Y así como un adolescente sin educación sexual, la comedia fue dando hijos a muchos tipos diferentes de subgéneros cómicos, creando así un tipo de subgénero cinematográfico para cada tipo de humor. Pero ahora vayamos al meollo del asunto, a lo que venimos todos, a lo que han estado esperando. El tipo de iluminación en la comedia. La situación con la comedia es un poco complicado, pues es el roomie de los géneros cinematográficos. El mal roomie, por así decirlo. Es el tipo de roomie que agarra esa comida deliciosa que has estado guardando por meses, pero la agarra sin preguntar, incluso cuando tiene tu nombre y no tiene sentido que lo agarrara porque tenía tu nombre. ¿Por qué agarras cosas que no son tu...? Es como ese tipo de roomie. Agarra la comida de uno sin preguntar, pero en lugar de comida, agarra la iluminación del género con el que comparta pantalla. Por ejemplo, agarramos una película de ciencia ficción, Los Guardianes de la Galaxia. Claramente ciencia ficción espacial, aliens. Tiene una iluminación muy clásica de ese tipo de película. Tiene tonos fríos, iluminación obviamente falsa y mucho contraste de colores. Pero, al ser una película cómica, tiene una luz más suave, poco contraste y un high-key. Lo mismo pasaría si agarráramos una película con otro género diferente, como por ejemplo la película de Calabozos y Dragones, que es una película ejemplar del género de fantasía, con luces mayormente cálidas y colores notorios y brillantes. Pero pasa lo mismo que con los Guardianes de la Galaxia. Tiene una clave baja, con bajos contrastes, luz suaves y temperaturas cálidas. Vayamos con otra película, El peso del talento. ¿Qué podemos resaltar de esta película? Claro, el hermoso rostro de Pedro Pascal, mi bebé precioso, guapa. Perdón, ¿dónde estaba? Ah, sí, cine, iluminación, sí, comedia. Conforme a iluminación, esta película, además de los otros géneros, comparte las mismas características. Clave alta, bajo contraste, luz suaves,
En este caso, la temperatura va más para hacia lo cálido y cabe notar que en muchas ocasiones, al igual que en esta película, las películas de comedia prefieren utilizar la luz natural. Conclusión de la luz en el cine cómico: depende del género con el que comparta pantalla. No solo de eso, aunque cabe demostrar que hay varias cosas que se repiten entre películas, como usar la clave alta y el contraste bajo, para darle una sensación de calma y relajación, a lo que podría ser escenas mucho más dramáticas si estuvieran con una luz diferente. Esto no quiere decir que en las películas cómicas no pueda haber un gran cambio de luz, pues en muchas ocasiones, cuando son momentos serios o de gran importancia para el personaje, podemos ver cómo la iluminación cambia para denotar esta narrativa.